Hoy vamos a aprender a configurar el Truck Simulator Pro USA. Están llegando las actualizaciones para mejorar el juego y tú tienes que aprender a controlar tu videojuego. Bueno, empezamos de inmediato, chicos, y antes de irnos a materia quiero decirles algo, chicos, y es que para todos aquellos que están empezando, pues no se vengan aquí a comprar el aeropuerto, que es bien costoso y de momento pues no te van a salir viajes, porque aquí salen viajes ya cuando eres un buen camionero que tienes mucha experiencia, mucho nivel, ¿vale? A un avión, una carga de un avión no se la van a dar a cualquiera. Bien, entonces, chicos, vámonos de inmediato hacia materia de tutorial, chicos. Vamos a entrar al menú de pausa y luego nos vamos a las tres rayitas de aquí. Esto también se puede hacer desde el menú, ¿vale? Desde el menú principal. Aquí nos salen las tres rayitas y es aquí donde vamos a controlar todo el video del día de hoy, ¿vale? Aquí va a tratar todo el tema. Primero que nada, tenemos 5 opciones de configuraciones en este videojuego. Como puedes ver, tenemos video, tenemos audio, tenemos controles y tenemos cámara y también jugabilidad. Todas esas opciones te las voy a enseñar en el día de hoy. Primero que nada, vamos a partir desde jugabilidad y luego terminamos en videos donde voy a ampliar un poco más, ¿vale? Bueno, primero que nada tenemos el tema del apartado de unidades. Esto, métricas e imperiales, es para que tú puedas controlar los kilómetros o las millas por hora, ¿vale? Como tú quieres ver el videojuego. Si tú te sabes el sistema métrico de millas por hora, pues, perdón, de kilómetros por hora, pues lo pones así. Pero si te sabes es el imperial, que es millas por hora, pues lo pones así. ¿En qué cambia eso, Eder? Bueno, si tú la pones en imperial, lo que te va a cambiar el videojuego va a ser los límites de velocidad, ¿vale? Te lo va a enseñar en millas por hora y todo eso. Entonces esa es la parte de métricas e imperiales, ¿vale? Espejos del camión, yo los tengo apagados, pero tú los puedes tener encendido. ¿Esto para qué funciona? Muchas personas se confunden aquí y piensan que es para encender los retrovisores del camión, a lo cual yo les digo, no, chicos, esto de espejo del camión es para poner aquí en pantalla los retrovisores, ¿vale? Aquí en pantalla, como puedes ver, esos son los retrovisores y están en pantalla, ¿ves? Reflejan en tiempo real. Eso es para las personas que pues se les complica fijarse en el retrovisor de la pantalla principal, ¿vale? De estos de aquí del camión. Entonces, si tú lo tienes apagado, no te preocupes que no se van a apagar los espejos retrovisores del camión, ¿vale? Mira, como puedes ver, no se apagan, o sea, esa función es aparte. Bien, continuamos con el mapa de la UI. Esto, si lo tienes encendido, básicamente te va a mostrar el minimapa en pantalla en la parte superior izquierda. Ahí, como puedes ver, se muestra el recuadro. Esto viene bien que lo actives de vez en cuando, porque hasta el momento el juego no indica por ninguna otra parte la hora ni el día del juego. Entonces en el minimapa sí que lo tienes. Ahí tienes que es sábado. Déjame avanzar un poco. Tienes que es sábado a las 7:07 p.m, ¿vale? Ya ahorita se va a hacer de noche. Viene muy bien para saber la hora. Aparte, ahí te indica el estado de fatiga de tu personaje. Como lo puedes ver, está en verde, así que no tenemos sueño. Bien, continuamos, chicos, con el tema de el dashboard UI. ¿Qué es eso, Eder? Bueno, pues esto es para poner el contamillas, ¿vale? El conta kilómetros o tacómetro o velocímetro, como lo quieras conocer. De manera grande, ahí como lo puedes ver, muestra toda la información de daño y todo eso de una forma más grande. Si lo pones en pequeño, pues lo va a mostrar más pequeño, como puedes ver. Indica también los daños más pequeños. Y si lo tienes apagado, pues la palabra lo dice, está apagado, no se muestra nada. Bien, hemos terminado con el apartado de jugabilidad, chicos. Aquí abajito nos muestra la versión donde estamos. Esta es la 1.05. Aquí también en jugabilidad, casi lo olvido, mira, está el tema del botón de guardado en la nube. Tú le das en guardar, le das ahí el botón y le das a guardar en la nube si es que vas a guardar. Pero si tienes una partida en la nube y acabas de descargar el juego en otro dispositivo, o el dispositivo que tienes se te reinició, se te formateó, qué sé yo, pues entonces le das al botón de cargar desde la nube, ¿vale? Pero para guardar tocas el botón ese de ahí, esperas un ratito y automáticamente el juego se guarda. Ahí, como puedes ver, hace 0 segundos acabo de guardar esta partida, ¿vale? Cuando tú regresas hay un mensaje que dice falló el guardado en la nube. No te preocupes, ese parece ser es un error en el mensaje que debería mostrar. Debería mostrar se guardó con éxito o algo así, pero muestra el mismo mensaje. Pero tranquilo, que tu archivo está en la nube. Bien.
Una vez que terminamos jugabilidad, pues nos vamos al apartado de cámaras. Este es un punto muy importante, chicos, porque aquí es donde muchas personas, pues los que están empezando en el juego principalmente, se les complica el tema de la cámara, porque la cámara por defecto viene en esto encendido, ¿vale? Todo esto encendido. Y espérate, cuando van a girar la cámara, ¿vale? Cuando van a girar la cámara, pues se les complica un poco, ¿vale? Porque cuando van a la izquierda, la cámara se va a la derecha y así, ¿vale? Entonces, pues simplemente tienes que cambiarlo, ¿vale? Tienes que dar la cámara, le das a invertir eje X, invertir eje Y, le ajustas la sensibilidad a la cámara, claro que sí. Y también esta última opción de acá abajito, que no me lo muestra bien, es para cuando tú das reversa, que el personaje saque la cabeza por la ventana. Si lo tienes en apagado, pues no va a sacar la cabeza, ¿vale? Entonces ya invertimos los ejes y como puedes ver, si yo deslizo el dedo hacia la izquierda, me va hacia la izquierda, y si lo deslizo a la derecha, me va hacia la derecha la cámara. De igual forma para hacer el zoom de la cámara, ¿vale? Si deslizo hacia arriba, pues bueno, ya no subes más, pero si deslizo hacia abajo, me acerca al camión. Si deslizo hacia arriba, me aleja del camión, ¿vale? De igual forma, cuando estás en esta cámara aquí, tú puedes utilizar tus dos dedos, los pegas a la pantalla y le alejas, ¿vale? Le alejas lo más que puedes. Todavía le puedes levantar más la cámara, ¿vale? Deslizamos hacia arriba y ahí se pone más lejos, ¿vale? Si lo deslizamos hacia abajo, pues te lo va a agachar, pero está lejos todavía, así que si tú quieres acercarte, pues simplemente con tus dos dedos en el centro de la pantalla lo amplías, ¿vale? Hasta ahí. ¿Ves que tiene buen zoom? Ahí está. Así es como funciona la cámara. De todas formas, si veo que esto sigue siendo muy enrollado para ustedes, pues les haré un tutorial ya con cámara. Una vez aclarado el tema de la cámara, también te digo de que la cámara del jugador es por separado, ¿vale? Esto es para cuando tú estás caminando, ¿vale? Cuando te bajas del camión. De igual forma, lo mismo. Apaga, perdón, el eje Y y el eje X para que la cámara se mueva como tú estás acostumbrado. Si el muñeco va a la derecha, que vaya a la derecha, ¿no? ¿Vale? Así es como funciona. Bien, ahora nos vamos al apartado de controles, que aquí tenemos cómo tú vas a controlar tu camión y tu videojuego, ¿vale? Bueno, primero que nada tenemos el método de control. Tenemos tres tipos: flechas, rueda o volante, como muchos lo conocen, y inclinación o giroscopio. Luego tenemos la sensibilidad, ¿vale? Que la puedes ajustar. Si estás jugando con inclinación y el volante tambalea mucho, bájale a la sensibilidad, ¿vale? Y rueda también, tú ahí configúralo a tu gusto, ¿vale? Como tú puedes. Luego tenemos la caja de cambios. Acá tenemos tres tipos: automática, secuencial y manual, ¿vale? La secuencial, si tú la activas, básicamente es como que una manual, una automática, perdón, por decirlo así, pero yo no la entiendo muy bien. Si tú la entiendes, déjalo aquí en los comentarios. Bueno, yo la dejo en automática porque soy novato camionero. Luego tenemos aceleración y freno gradual. Yo lo tengo encendido porque a mí me gusta, mira, a mí me gusta controlar el tema de la aceleración de mi camión. Si yo quiero que mi camión acelere poquito, pues le oprimo ahí un poquitito. Si quiero que acelere de golpe, así que hasta que se levante la cabeza, mira, lo subo a tope y vamos, ahí vas. ¿Ves? Como que hace un jaleo ahí. Igual pasa en la vida real, ¿vale? El camión en la vida real hace el mismo jaleo cuando le pisas el acelerador a fondo. Bueno, continuamos, chicos, con el tema de los controles. Y luego tenemos algo muy importante que se llama ángulo del volante. ¿Esto para qué es, Eder? Bueno, esto simplemente es para que tú no tengas que voltear tu dispositivo a 360 grados para poder que dé la vuelta. Tú arréglale el ángulo de giro del volante para que puedas tener un mejor control del giro de tu vehículo, ¿vale? Luego tenemos algo que muchos preguntaban, que es la posición de los controles personalizados. Esto, si le tocas en cambiar, básicamente te deja elegir dónde tú quieres poner el botón de aceleración, de freno, ¿vale? Para que lo puedas mover a tu gusto. Bien, aquí de momento pues solamente puedo mover dos. Pero cuando cambias, mira, te voy a mostrar para que quede acá. Si yo lo tuviese en flechas, le doy a cambiar, ves que me muestra más cosas. Así va a depender dependiendo qué control tú utilices. Bien, luego tenemos el botón de aplicar para cuando terminas los cambios los apliques.
Vamos a poner esto en inclinación, que yo juego en inclinación. Luego tenemos, chicos, el apartado del audio del juego. Madre mía, Eder, ¿lo tienes desactivado? No, lo tengo bien bajo porque de momento pues el videojuego no sé por qué, pero... bueno, parece que ya se arregló. Pero antes me movía los 4 puntos a la vez. No entendía por qué pasaba, pero parece que ya está arreglado. Perfecto. Tenemos el volumen maestro, que es el volumen de todo ¿cómo se llama? El camión, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con volúmenes del camión. Tenemos el volumen de ambiente para que escuchen los pajarillos, el agua y todo eso. Tenemos los volúmenes de efectos de sonido. Estos son para cuando tú pasas por algún bache que haga el ruido, ¿vale? Cuando te accidentas, que haga el ruido. Cuando te sales de la vía, que haga el ruido bastante fuerte de las llantas pues raspando la tierra y eso. Y luego tenemos el volumen de la música, que de momento yo creo que no hay música aquí. El juego, música del juego, no música que tú puedas poner. No, el juego no incluye una radio. Bien, y por último, chicos, y más importante, tenemos el apartado de video. Acá es donde vamos a centrar con fuerza este tutorial, chicos. Primero que nada, voy a explicarlo. No te voy a enseñar una configuración gráfica milagrosa ni nada de eso. Hoy voy a explicar para qué sirve cada cosa. Primero que nada, tenemos configuraciones gráficas por defecto: bajo, medio, alto y ultra. El apartado de personalizado se aplica cuando tú mueves algo. Mira, por ejemplo, voy a mover la escala de render y como puedes ver se pone en personalizado. Yo lo juego en ultra normal. Bueno, tenemos tamaño de textura. Esto es para ver qué tan radiante se va a ver tu juego. Si tú la pones en bajo, ¿vale? Y sin importar que tengas todas las cosas al máximo, le das en aplicar y si te sales, nótate cómo se ve el videojuego, ¿vale? Las texturas pues se redujeron bastante, ¿vale? Entonces esto yo lo juego siempre en alto, pero esto va a depender tu dispositivo. Si tu dispositivo aguanta bastante, pues ponle las texturas para que se vea así, mira, bonito. La carretera súper realista, las líneas súper realistas, todo bastante detallado. Bueno, luego tenemos el apartado, chicos, de escala de render. Eder, ¿qué es eso? Bueno, este es para ver qué tanto borde de sierra se nota en tu juego. Si tú lo tienes al mínimo, ¿vale? O por aquí a 70, le doy en aplicar y puedes ver de que el juego se nota pues con bastante diente de sierra. Mira, esto se nota más en la cámara principal, ¿ves? O sea, como que pierde resolución el juego, algo así, ¿vale? Como que pierde resolución. Luego si la ponemos en donde estaba, en ultra, ¿vale? Vamos a ver que el juego se nota entonces mucho más pulido, todo mucho más detallado. Claro, todo esto va a depender de tu dispositivo. Las configuraciones de video van a depender mucho de tu dispositivo, sí. Entonces juégale ahí con las configuraciones. Distancia de dibujo, ¿qué es eso, Eder? Pues no es más que nada que la distancia de visión. Si yo la pongo al mínimo, ¿vale? Le doy en aplicar. Vemos que no me muestra casi que nada del entorno. ¿Ves? Se está haciendo de noche ya. Pero como puedes ver, pues no me muestra prácticamente nada del entorno. Si la ponemos al máximo, que sería la ultra, ¿vale? Espérate, que sería la ultra. Entonces, pues fíjate que sí, ya me muestra más árboles, más cosas, más vegetación allá a lo lejos, como puedes ver. Así funciona eso. Bueno, y luego de eso tenemos los reflejos de lluvia. De momento yo te aconsejo que lo apagues. No es necesario porque la lluvia todavía no tiene un buen reflejo en carretera. Entonces pues no es necesario que la tengas encendida. Apenas da un brillito ahí, ¿vale? Eso vendrá más adelante, cuando ya el juego se optimice bien y pierdan bastantes errores. Entonces le meten el contenido de los reflejos de lluvia. Si lo meten ahorita, carnal, se vuelve todo se daña el juego. Bien, tenemos el post procesamiento. ¿Qué es esto, Eder? Bueno, es básicamente para que tu juego se vea bastante vivo, con vida, ¿vale? Los colores más vivos y todo eso. Si tú lo apagas, mira, vamos a aplicar, vas a ver que tu juego se ve como blanco. Sí, se ve como que con falta de color o algo así, ¿vale? Y si lo encendemos, nos damos cuenta de que se nota como que un contraste. ¿Ves cómo cambia? Se nota como un contraste ahí en los colores, en el juego y todo eso. Esto va muy de la mano del apartado de florecer, porque si le apagamos el florecer, mira, no cambia mucho, ¿vale? Pero si le apagamos el post procesamiento con florecer apagado,
Mira cómo se ve, e inclusive más blanco todavía, ¿vale? Entonces, dependiendo de tu dispositivo, enciéndelo y ponle el fluorescer al máximo. Sombras, pues es para activar o desactivar las sombras. Y la distancia de sombra es para, pues, qué tan detallado se va a ver esa sombra, ¿vale? Qué tan lejos, más que nada. Bien. Entonces, esas son las configuraciones. Yo de momento, pues, lo juego ahí así, que me gusta, que se ve bastante bien. Bueno chicos, este ha sido el tutorial de las configuraciones del videojuego para que ustedes las entiendan cómo funcionan cada una de esas y pues puedan ya encontrarle ustedes un equilibrio a su juego. Esto está muy completo, les quiero decir la verdad. Deja configurar muchas cosas. Más adelante quizás agreguen más apartados de configuraciones gráficas o de controles o de jugabilidad para una mejor experiencia de juego. Entonces ya queda de parte de ustedes que encuentren su equilibrio en su videojuego, chicos. Como puedo recalcarles, el apartado de la cámara es tienes que verle si el eje X lo tienes encendido o apagado, y igual el eje Y, porque muchas personas dicen: no, Eder, yo muevo la cámara a la izquierda y se va a la derecha, yo muevo la... Chécate las configuraciones de la cámara. Y mucha gente dice: Eder, la cámara va a trabar. Súbele la sensibilidad al máximo, ¿vale? Es que si yo la tengo ahí al mínimo, mira la cámara, ¿ves? Tengo que hacer un esfuerzo gigantesco para mover la cámara. Amigo, véngase a configuraciones y suba la sensibilidad al máximo y disfrute de una fluidez muy buena, ¿vale? Acuérdate, el videojuego tiene una cámara que si tú subes el dedo hacia arriba, el camión se aleja. Si lo bajas, el camión se alegra. Se aleja. Y de igual forma puedes hacer el zoom con los dos dedos si tú quieres ver tu camión de cerca o de lejos cuando estás en esta posición, ¿vale? Cuando estás en esta posición. Y bueno, aquí terminamos nuestro tutorial del día de hoy, chicos. Ya me voy yo a hacer un viajecito, claro que sí. Y lo dejo a ustedes con este video. Le dan un buen like, se suscriben al canal, comentan qué les pareció, lo comparten en sus grupos de todas partes para que la gente pues sepa configurar su videojuego. Sin más chicos, nos vemos en la próxima. Revienten el botón de like. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao.